Bien, vamos a empezar el estudio de Hechos. Es la sesión número 9 y ya vamos en el capítulo 2, verso 29, pero vamos a orar antes de empezar la reunión. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, gracias por la bendición que nos das de tomar este tiempo a media semana para estudiar tu palabra, para aprender de ella, Señor, para aprender de la historia, porque es nuestra historia, que podamos recibir, Señor, y aplicar lo que podamos aplicar. Que tu Espíritu Santo siembre la palabra que necesitamos escuchar cada uno de nosotros y produzca fruto en tu tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 2, versos 29 al 36. Recordemos, después de la resurrección del Señor Jesús, no se le apareció a la población en general. Recordemos, se le apareció a muchos discípulos, a más de 500, pero el propósito principal de aparecer a sus discípulos después de la resurrección era para darles una comisión. Deberían dar testimonio. Por eso es el cristianismo sobresale de cualquier otra religión, porque está fundada en hechos históricos, no está fundada en un principio, no está fundado en una filosofía. El cristianismo está fundado en un evento histórico. Ahora la pregunta sería para los discípulos: ¿eran los discípulos personas confiables? La evidencia nos dirá que así es, porque antes de la resurrección ninguno de ellos creía que Jesús era el Mesías. No lo creyeron porque no fueron a la tumba al tercer día a esperar que resucitara. Más bien estaban escondidos, y cuando las mujeres les dijeron que había resucitado, no lo creyeron. Tienen que ir a la tumba para verificar. Entonces ellos no es que estuvieran ya predispuestos a creer en un Jesús resucitado, lo creyeron porque lo vieron resucitado. Así que ellos empiezan a predicar acerca de la resurrección. No ganaban nada con predicar una mentira. Y al contrario, al dar el mensaje, levantó la oposición de muchos líderes, llevó a la cárcel a muchos discípulos, y muchos discípulos más fueron mártires. El mensaje, además de que ellos lo vivieron, fue respaldado por milagros que se hacían, que daban testimonio del que Jesús efectivamente era hijo de Dios, y la llegada del Espíritu Santo. Los testigos son fidedignos, dice Hechos 2:29, que es donde empezamos. Queridos hermanos, recordemos, es Pedro dando el discurso inmediatamente después que estaban en el aposento alto. Un viento fuerte, un sonido como de un viento fuerte, fuego como fuego, llamas de fuego se posaron sobre ellos. Esto es lo que están. Después de esto, Pedro se levanta y da un discurso. Continúa Pedro: queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado, y su tumba está todavía aquí entre nosotros. La profecía no tuvo cumplimiento perfecto y divino en David, por lo que va a decir más adelante. Porque su tumba estaba en el monte Sión, su tumba está ahí mismo, fue sepultado donde la mayoría de los reyes eran sepultados. Primera de Reyes 2:10 dice: luego David murió y fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Si David si hubieran ido y abierto la tumba, hubieran encontrado ahí los huesos de David. Mencionará a David, pero Pedro no está interesado en la biografía de David, no está interesado en cómo murió, dónde nació. Lo que está haciendo el apóstol Pedro es trayendo a la memoria que en sus registros históricos ellos mismos tienen la evidencia de que llegaría un Mesías. Los judíos todos lo creían. Los judíos todos han leído en su historia que apuntaba a alguien que tendría un reino eterno. Todos los judíos lo sabían. Pedro está dando su argumento. Pues a ese que estábamos esperando es a Jesús. No puede ser a David, porque David
algunos pensaban que David resucitaría, porque sus huesos están en la tumba. Pero lo que Pedro quiere llamar la atención es que Dios hizo un pacto con los israelitas al prometerle a David su amor eterno, su amor fiel. Isaías 55:3 dice: vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes, les daré el amor inagotable que le prometí a David. Isaías, todos los profetas son libros que los judíos de la actualidad de ese entonces tenían y leían. Le daré un amor inagotable que le prometí a David. David murió. Entonces Pedro está sentando las bases. Para empezar, David no puede ser el Mesías ni puede ser quien va a resucitar. Pero todo lo que él dijo se tiene que cumplir y se cumple en una persona. Más tarde, a lo largo de su ministerio, Pedro lo entiende y vuelve a hablar del tema en 1 de Pedro 1:11. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba con ellos, con esos profetas, cuando les dijo de antemano los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que vendría después. Pedro está recordando, el mismo Espíritu Santo de Cristo ya estaba en los profetas, el Espíritu Santo ya estaba en los profetas que inspiró para que nos dijeran y nos señalaran hacia una persona. David murió, una vez más. Entonces, David no puede cumplir todo lo que dijo de él mismo, pero sí lo hará el Mesías. Pedro entiende que David habló de forma profética, en concordancia con lo que con lo que dijo el profeta Joel. Verso 30 de Hechos 2. Pero él, David, era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. Los judíos sabían que un descendiente de David sería el Mesías prometido, y Pedro los guiará en ese análisis. Eso es lo que está haciendo Pedro en este discurso. Los judíos creen que Dios habló por medio de profetas. Moisés fue considerado un profeta. Los libros de Jueces, Josué, Samuel y Reyes en ese entonces en el canon judío eran conocidos como los profetas antiguos. Ellos creían que Dios había, a través del Espíritu, había hablado en profecía en esos libros. Pero murió el último profeta, Malaquías, y ellos dijeron: la profecía ya cesó, ya terminó la revelación. Entonces, ¿qué hacían? Estudiaban todos los libros proféticos para intentar saber más. ¿Qué características va a tener el Mesías? ¿De dónde va a surgir el Mesías? Ya tenemos todo lo necesario para identificar al Mesías. Por eso leían todos los libros proféticos, para identificar al Mesías. Y encontraron varias pistas, encontraron varias señales. Encontraron que Dios le reveló a Moisés que vendría de la tribu de Judá. Génesis 49:10. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Entonces ya tenían una pista: vendrá de la tribu de Judá. Y después encuentran que no solamente de la tribu de Judá, sino que vendrá del linaje de David. Segunda de Samuel 7:12. Pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, le dice a David, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Segunda de Samuel 7:16. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Entonces ahora ya saben, será del linaje de David y será un Mesías que reine por siempre. Pero recuerden, ellos creían que sería un líder político, un líder social, alguien temporal. En un salmo Dios amplía la información y les dice que será de la línea sacerdotal de Melquisedec. Salmo 110:4. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces David habló como profeta sobre la resurrección de Cristo, y nos damos cuenta como muchas veces el Espíritu revela una profecía que quien la comparte no necesariamente entiende la extensión de lo que está profetizando. Como David, en ocasiones Dios puede dar una palabra y decirle a alguien: veo esto, no va a pasar esto, y pasan los años, y uno se olvida y dice: se me hace que no. Pero vemos los años y eventualmente, porque Dios lo hará, muchas veces sobrepasa lo que el mismo profeta dice. Ahora, el juramento que Dios hace significa que lo que ha dicho jamás podrá
ser cambiado. Y eso es interesante. Romper un juramento es perjurio, sería mentir bajo juramento. Por eso cuando la Biblia dice que promete en juramento o juró Dios, cuando la Biblia dice algo así, hay que poner atención, porque Él está obligado a cumplir su promesa por Él mismo. Entonces, todas las veces que leamos en la palabra una promesa en que Dios jura por sí mismo, eso va a suceder sí o sí. Ahora, ¿qué le prometió con juramento a David? Salmos 132, 11, 12. El Señor le hizo un juramento a David con una promesa que nunca retirará. Pondré a uno de tus descendientes en tu trono. Tu linaje real continuará por siempre y para siempre. Pedro está llevando el tema. Entonces, el uno de tus descendientes es el Mesías, es Jesús. Él va a ocupar el trono de David para siempre. No será un reino terrenal, sino un reino eterno y un reino espiritual. Verso 31 de Hechos 2. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. David en un salmo escribe esto: no permitirás que tu siervo quede en la tumba. Ahora, ellos creían que sería David mismo o que David resucitaría. Y Pedro le dice: es evidente que David no puede ser. Vimos en los versos anteriores, porque sus huesos están en la tumba. Si vamos y abrimos la tumba, allí estarán sus huesos. Es evidente entonces que no se refiere a sí mismo. Pero ¿a quién se está refiriendo entonces? Juan 2, 19 y 20. De acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Ahora Pedro está atando todos los cabos. Pedro entiende, esto que dice la Escritura ha sucedido en nuestros tiempos. El anhelo más grande que esperamos como judíos lo estamos viendo. Lucas 4:21 dice, 4:21. Después Jesús comenzó a hablarles: la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Juan 5:39. Ustedes estudian las escrituras. Cuando dice escrituras, ¿a qué escritura se refiere? Pues al Pentateuco y a todos los profetas, a los salmos y a los profetas que acabamos de leer. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. ¿Y qué dice? Pero las escrituras, Jesús lo dijo claramente en muchas ocasiones, pero el pueblo no quiso escuchar. ¿A qué escrituras se refieren? A los profetas, al Pentateuco, y uno de los profetas es David. Pedro y los discípulos tienen el conocimiento de la historia. Pedro y los discípulos tienen la evidencia al ver a Jesús resucitado, al hablar con él, y ese es el mensaje central que predicaron por todo el mundo y es el fundamento de nuestra fe. Su muerte de Jesús fue el sacrificio por nuestros pecados. Dios lo resucitó y con la resurrección el mismo Dios está ratificando, está afirmando, está comprobando que su sacrificio fue aceptado. Y si su sacrificio fue aceptado, entonces todos hemos sido perdonados, los que aceptan ese perdón. Jesús murió para destruir a Satanás y Dios lo resucitó para declarar que el infierno había sido derrotado. Verso 32. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Acuérdense, Pedro está estudiando los salmos, los profetas y está señalando a Jesús. Y Pedro dice: el único que cumple a cabalidad la profecía de David, la profecía de Isaías, las profecías de Jeremías, la profecía de Joel, el único, lo que se dijo proféticamente en Génesis, el único que cumple todas esas profecías es Jesucristo. El único que lo cumplió es Él. Pedro hace una diferencia. Ellos vieron a Jesús resucitado y no todos los judíos vieron a Jesús,
Pero muchos que estaban presentes el día del Pentecostés oyeron el ruido y se enteraron que el Espíritu Santo había descendido. Versos Hechos 10, 40 y 41 dice así: pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después de que se levantó de los muertos. Entonces, una vez más, Jesús no se apareció a todos, sino a unos cuantos a quienes les asignó una tarea especial. Verso 33 de Hechos 2. Ahora él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Esto es interesante y es interesante. Esto que ustedes ven, esto que ustedes oyen hoy, es Jesús cumpliendo su promesa. Una vez más, ratificando: Jesús es el Mesías. Pedro dice: David no fue quien está a la derecha del Padre, es Jesucristo. Si David dio testimonio David mismo dio testimonio de lo superior que sería uno de sus descendientes. Llegó el Espíritu Santo, el sonido como de viento, las llamas de fuego encima de su cabeza. Esto que ustedes han visto, una vez más, es la certificación, es la aprobación, es la evidencia de que Jesús ha ido al Padre. Que no quede duda. Por todo lo anterior, Pedro tiene la certeza que Jesús es Señor y es Cristo. Y esto voy a explicarlo un poquito más adelante, porque es por tercera vez es interesante. Juan 7:39. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Entonces estamos viendo una relación constante. El Espíritu Santo, que depende de Jesús, pero depende de Jesús hasta que Jesús esté en el Padre. Esto Jesús lo dijo muchas veces: les voy a dar un espíritu, pero no puedo dárselos, dice acá, porque todavía no había entrado en su gloria. Si ya llegó el Espíritu, ¿qué quiere decir? Que Jesús ya está en su gloria. Y si Jesús ya está en su gloria, y si el Espíritu ha llegado, es porque Jesús no está en la tumba. No es que se desmayó, no es que robaron el cuerpo, no es que desapareció, no es que de repente algunos ladrones llegaron y se llevaron el cuerpo. Si está el Espíritu Santo, entonces quiere decir, primera, Jesucristo vive. Y segunda, el mismo Jesús dice que no podía enviar al Espíritu Santo hasta que Él fuera glorificado. Ya llegó el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir? Jesucristo ya ha sido glorificado. Todo esto es lo que les está explicando Pedro a los oyentes de ese primer siglo. Ya Dios lo exaltó. Ya lo que Jesús tenía en su eternidad pasada, Jesús tenía su naturaleza divina que compartía con el Padre. Desciende a la tierra, es crucificado, resucita, y su cuerpo es glorificado y se va al Padre. Entonces Jesús, una vez que va al Padre, tiene toda la gloria que tenía antes de ser carne, más la gloria que tiene con su cuerpo glorificado. Me explico. Antes de que Jesús naciera, Jesús estaba en unidad perfecta, constante con el Padre. La gloria que compartía con el Padre era una misma. Desciende a la tierra. ¿Por qué? Cuando Jesús dice en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué está diciendo? El Hijo y el Padre jamás se separaron. El Hijo y el Padre estuvieron en constante unidad desde la eternidad pasada. Pero en ese momento Él cargó el pecado de todos, el Cordero perfecto, el Cordero que no tenía pecado. El pecado no puede coexistir con el Padre. En ese momento que Jesús dice: ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre rompieron su unidad perfecta, eterna, por no sé por cuánto tiempo, por no sé cuántos segundos, minisegundos, no sé. Pero por un instante Jesús llevó el peso del pecado en su humanidad para que fuera el sacrificio, la ofrenda perfecta. Es ahí cuando Jesús dice: ¿por qué me has abandonado? Y expiró.
Después el Padre lo levanta, lo resucita. Entonces, y vuelve a la gloria, y ya tiene la gloria perfecta, la gloria que tenía antes de descender más en cuerpo glorificado. Juan 15, 26 y 27 dice: a ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Es como si Jesús le hubiera es como si el Padre le hubiera preguntado a Jesús: hijo, ¿qué recompensa quieres por tu obediencia hasta la muerte? Y como si Jesús hubiera dicho: no quiero nada para mí, sino que reciba en mi naturaleza divina, humana, la misma plenitud del Espíritu que tuve contigo antes de la fundación del mundo. El Padre se lo concede, y entonces Jesús envía el derramamiento del Espíritu Santo a toda la demás gente. Colosenses 2:9 nos aclara esto. Pues en Cristo, Cristo humano, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Esta es la unión hipostática, la unión que no es, más adelante vamos a hablar, hay muchas cosas que no se pueden entender. De una vez, ¿cómo explicar términos divinos en palabras humanas? No hay manera, porque nunca lo hemos visto, nunca hemos estado ahí. No hay manera de que palabras humanas puedan expresar a plenitud lo que es la divinidad. Por ejemplo, cuando dice que Jesús está a la derecha, es algo metafórico. Es para designar que tiene autoridad, poder, intercesión. Y los humanos usamos términos y conceptos que nosotros conocemos. Por eso cuando se habla de reino, se habla por analogía, por palabras, o analogía en negativo, ¿no? El reino de los cielos podría ser, se parece a, ¿no? Porque no hay manera de explicar. Entonces la Biblia habla por medio de analogías, habla por medio de metáforas, pero todo lenguaje es insuficiente para explicar o para describir lo que es el reino espiritual. Porque el propósito, para la redundancia, no es describir. El propósito es transmitir un mensaje, una verdad, conceptos acerca de la deidad. Por eso cuando leemos en la Biblia el anciano de días, ¿no? Nosotros ¿qué? Nos imaginamos a un señor anciano, ¿no? Barbón, cabello blanco. Cuando estemos en el cielo, pues no esperemos que esté un anciano de cabello blanco y a la derecha ahí tiene que estar Jesús, joven, y por ahí debe andar una paloma blanca volando alrededor. Todas esas son metáforas, son ideas que transmiten un concepto de autoridad. Jesucristo, la barba blanca de Padre, de soberanía, el Espíritu Santo de presencia en todos lados. Pero por eso no se puede entender a cabalidad, pero lo intentamos con el lenguaje que tenemos disponible. Hechos 2, 34, 35. Continúa Pedro el discurso. Pues David nunca ascendió al cielo. Sin embargo dijo: el Señor dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. David no fue al cielo, pero está profetizando que alguien de su descendencia, a quien David mismo llama mi Señor, lo haría. Es más, el Señor Jesús en una ocasión usa este mismo texto, Marcos 12, 35 al 37. Jesús estaba enseñando y preguntó: ¿por qué afirman los maestros de la ley religiosa que el Mesías es el hijo de David? Pues el propio David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Ya que David mismo llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? El mismo Señor Jesús dice, no es literal y no se confunda, no es el hijo mayor que el padre, no es, perdón, en este caso sí, porque no, David es totalmente superior,
pero no crean que es dependiente de David, porque David no subió a los cielos. Por tanto, sus palabras debían tener cumplimiento en alguien más. Y Pedro vuelve una vez más a señalar: ¿quién cumple todos esos requisitos? Jesús. Salmo 110:1 es el verso que Pedro cita. El Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Dios le habla al Señor de David y le promete. ¿Quién es el Señor de David en este caso? El Mesías, Jesús. El Señor le habla al Señor de David y le promete que le dará victoria sobre sus enemigos. La frase "por debajo de tus pies" era la costumbre del rey victorioso, poner los pies sobre el cuello de quienes ha conquistado. Josué 10:24 nos lo dice. Josué les dijo a los comandantes de su ejército: acérquense y pónganles el pie sobre el cuello a estos reyes. Dios le dio el poder y autoridad para someter al pecado, a la muerte y a Satanás. Cuando Jesús viene por primera vez como siervo, ocultó, se contuvo de todo su poder para redimirnos. Murió, resucita y Dios lo exalta. Y la manifestación final de su victoria ocurrirá en el día final, cuando dice: pondré a todos por estrado de tus pies. Eso vemos que aún no ha acontecido. Entonces quiere decir que esto aún está por suceder. Jesús ya está a la derecha de Dios, pero sus enemigos aún no están en el estrado de sus pies. Entonces esto es algo que aún vamos a ver, o aún va a suceder, que Dios lo declarará Señor y Cristo y demostrará lo que realmente es. Primera de Corintios 15:25 dice: pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Eso vemos que no ha sucedido, entonces aún está por suceder. Hebreos 1:13: además, Dios nunca le dijo a ninguno de los ángeles: siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Mi derecha, Jesucristo ya está con el Padre y estamos en este tiempo. La historia se está desenvolviendo, la historia se está desarrollando de tal manera que llegará un momento en que efectivamente la Biblia dice: toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús, que Cristo es el Señor. Y eso aún está por suceder. Mientras llega ese día, el Señor Jesús sigue actuando como mediador. Estamos en el tiempo de la gracia. Todo aquel que busque perdón lo encontrará. Todo aquel que clame por perdón recibirá perdón. Pero cuando Cristo venga una vez más, ese tiempo habrá terminado. Verso 36. Por lo tanto, continúa Pedro, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. La palabra Mesías es traducción del hebreo. En griego lo ponen, en griego es lo mismo que Cristo. Y Pedro concluye con la afirmación: la generación de Israel, ustedes, les dice, crucificaron al Mesías. Después de todo lo que Pedro ha explicado, después de toda la evidencia de los profetas, de David, Pedro confronta a Israel con el hecho de que ustedes rechazaron a Jesús, se equivocaron, no quisieron ver la evidencia, no quisieron entender las profecías, actuaron con ceguera, pero al mismo tiempo, a través de eso fue el medio que Dios usó para que de una vez por todas pudieran ver que Dios lo estaba haciendo a él, Cristo, Mesías, ungido, Salvador, Señor. Romanos 14:9 dice: Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. La palabra Mesías significa ungido, que quiere decir lleno, equipado por Dios para una tarea específica. Y en el Antiguo Testamento hay 3 grupos de líderes que eran ungidos para ocupar su lugar. Eran los sacerdotes, eran ungidos para ser sacerdotes. Los reyes eran ungidos para ser reyes. Y los profetas eran ungidos para ser profetas. Y Jesús cumplió los 3 ministerios: sacerdote,
rey y profeta. En el Nuevo Testamento usan la palabra kurios, griego, para decir Señor, para describir la totalidad de lo que Cristo es. Algunos historiadores dicen que cuando eran perseguidos los cristianos, se identifican por un pececito, ¿han visto? ¿No? Ese pececito nos quema cuando andamos en el coche, ¿no? Porque es un acróstico, en griego forma la palabra pez. Sugieren algunos historiadores, dicen que como andaban escondiéndose y andaban perseguidos, pues no se identificaban quién era. Entonces algunos con el pie como que dibujaba una media luna, ¿no? Y el otro que lo identificaba, dibujaba la otra media luna y ya se hacía el dibujito del pez. Y la declaración, la profesión, la declaración de fe que ellos decían es: Jesús es el Señor. Jesús Kyrios o Kyrios. La confesión más importante: Jesús es Señor. Jesús tiene la plenitud. Jesús es Dios, Dios mismo. Esa es la confesión. Y esa era la fórmula usada para bautizar en la iglesia primitiva. La declaración de Jesús es Señor. Ahora ya sabemos, ahora ya entendemos un poquito más qué quiere decir toda esa declaración: Jesús es Señor. Entonces, las expectativas del Mesías estaban satisfechas. Todo lo que ellos esperaban, que venga de la tribu de Judá, que viniera del linaje de David, que viniera del tipo de sacerdocio de Melquisedec, que es un sacerdocio que dura para siempre, toda esa evidencia estaba ahí. Que sanaría, que daría libertad a los cautivos, que su palabra sería dada con un poder como ningún otro maestro lo daba. Todo eso se cumplía en Jesús y no lo pudieron ver. Pero en ocasiones estamos igual. Hay tanta evidencia, y en ocasiones nos negamos, en ocasiones no obedecemos, en ocasiones somos exigentes, en ocasiones somos especiales. Y esto Pedro les está diciendo: ustedes lo vieron y ustedes rechazaron a quien Dios envió. Y no solo lo rechazaron, lo crucificaron, lo llevaron a la cruz. En ese sentido, Pedro está aumentando la responsabilidad, quiere provocar en ellos una reacción que después ellos experimentaron. Resultó que crucificaron a quien Dios profetizó por medio de Moisés, de todos los profetas, hasta de David, al Mesías prometido. Ese es un argumento duro, ¿no es cierto? Es un argumento que confronta, no es fácil, sino que te acuse alguien y te pones a la defensiva. Es un argumento duro, pero no pueden contradecir a Pedro. Es verdad, resucitó, somos culpables. Crucificaron a quien David adoró en el Espíritu, y con eso los lleva a lo que dijo el profeta Zacarías 12:10. Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí. ¿Quién está hablando? Proféticamente ahí es Zacarías, pero es Jesús. Me mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. Esto es algo que se cumplió en parte ese día, después de la predicación de Pedro, pero es algo que aún se cumplirá en el futuro, cuando el Israel geográfico que conocemos, el Israel del Medio Oriente, llegará un momento en que una vez más tendrán su oportunidad. Una vez más tendrán su oportunidad de lamentarse por aquel a quien hasta ahora no reconocen como Mesías. Para terminar, antes de su resurrección,
a nadie se le debía decir que Jesús era el Mesías. Mateo 17:9. Mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos. ¿Por qué les decía eso? Por la falsa idea que tenía la gente que el Mesías tenía que ser un líder político que los ayudaría a salir del yugo romano, de la opresión romana. Juan 6:15. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Entonces, por eso leemos constantemente que Jesús decía: bueno, ve al templo, presenta tu ofrenda, pero no digas quién te sanó. Bueno, tú regresa, pero no digas quién te sanó. No digas nada. Pero ahora que ha resucitado, hay que proclamarlo. Pedro dice: el Padre lo ha glorificado. Ustedes son responsables de su crucifixión. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué les dice las dos cosas? Porque las dos cosas son necesarias que queden claro. Primero, es necesario indicar el pecado, la perdición, porque sin estar conscientes del pecado, la salvación no tiene sentido. Y esto es algo que la cultura o la sociedad poco a poco ha estado queriendo eliminar. ¿Cómo se dice? Cambiar el significado de las palabras, ¿no? Me voy a acordar en media hora. Sin estar conscientes del pecado, la salvación no tiene sentido. ¿De qué me voy a arrepentir? Yo soy buena persona. Yo no le hago mal a nadie. Y Pedro le está haciendo saber a los judíos de su época, diciendo: son culpables. O sea, no de un pecado heredado. Literalmente crucificaron a un hombre justo, crucificaron al Salvador. Y a lo largo del sermón, Pedro habla de Dios como el principal actor, pero ya al terminar el discurso lleva a Jesús al mismo nivel de Dios. Y un argumento actual que los judíos ortodoxos por la cual no aceptan el cristianismo es por Deuteronomio 6:4, que dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, solamente el Señor. Una versión dice: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces ellos dicen: si es Dios, si es Espíritu Santo y si es Padre, ya son tres, ¿no? Entonces no puede ser. Pero la evidencia, y Pedro se atreve, Pedro en ese momento, Pedro está confrontándolo, Pedro está poniendo a Jesús al mismo nivel que Dios, con plena conciencia del rechazo que puede generar. Pero Pedro está seguro, es tanta la evidencia como quizá no lo podemos explicar, pero no lo podemos negar. Jesús es Dios mismo, resucitó, y de esto todos somos testigos. Estamos recibiendo el Espíritu Santo y Él dijo que lo enviaría. Estamos recibiendo el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que Jesús se fue al Padre. Quiere decir que Jesús no está muerto. Entonces no sé cómo explicarlo, pero Jesús es Dios. Es lo que le está diciendo Pedro. Jesús es el Señor. Jesús es igual con el Padre. Y Pedro está estableciendo: no es la iglesia quien hace a Jesús Señor y Cristo, es Dios mismo como consecuencia de su muerte y resurrección. Romanos 1:4 dice: y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Él es Jesucristo. La conclusión lógica ante la llegada del Espíritu Santo es que Dios está confirmando el ministerio de Jesús. Todos ellos pueden ver: el Espíritu Santo está presente. El Espíritu Santo que Joel prometió, el Espíritu Santo que el mismo Señor Jesús prometió enviar a su pueblo, ha llegado. Para terminar y confirmar y repetir: si Jesús está muerto, no puede enviar el Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesús vive. Pero en más, Jesús no podría enviar al Espíritu Santo
a menos que hubiera regresado al Padre. El Espíritu Santo está. Entonces Jesús regresó al Padre. Juan 16:7. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces ¿qué? Se lo enviaré. No se lo enviarán, no se les enviará, se lo enviaré. El Padre le dio al Hijo, al Espíritu Santo, para darlo. En su última parte del discurso, Pedro hace una declaración y una acusación. La declaración es: Jesús es el Mesías. El pueblo no lo puede refutar. La tumba está vacía. Toda la evidencia que ellos vieron ahora cobra un mayor sentido. La declaración es: Jesús es el Mesías. Y la acusación es: ustedes lo crucificaron. No les presenta la cruz como de entrada como el lugar donde el Cordero, el sustituto, el Cordero sin pecado, murió por el mundo, sino les presenta la cruz como el lugar donde ustedes mataron a su propio Mesías y cometen el crimen más grande de la historia. Terminamos con esta pregunta: ¿habría alguna esperanza para ellos? Y la respuesta es sí, pero eso lo veremos la semana siguiente. Palabra de Dios. Es una parte hermosa, ¿no es cierto? Nuestra fe, iglesia, no está cimentada en una filosofía, no está cimentada en una idea. La fe del cristiano está cimentada en hechos históricos, en hechos que han sobrevivido la historia. Por eso tú puedes creer cuando la palabra dice: he aquí yo estoy contigo todos los días. Puedes creerlo, Dios está contigo. Por eso puedes creer cuando la palabra dice: yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal. Lo puedes creer. Por eso puedes creer cuando dice: el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Lo puedes creer porque Él lo dijo, porque Él vive, y porque Él vive también nosotros viviremos. Esa es nuestra fe, iglesia. Esa es nuestra fe. Padre, gracias, porque al estudiar la historia, Señor, nuestra fe se afianza. Que nuestra fe se afiance. Que tu propósito se cumpla en nosotros, Señor. Ahora sabemos, tenemos esa certeza, que en esta tierra estamos como peregrinos. Hay un propósito eterno en cada uno de tus hijos, de tus hijas. Ayúdanos, mi Dios, a vivir con perspectiva de eternidad. En ocasiones las aflicciones, la prisa del mundo nos consume, Señor. Pero gracias, Padre, porque tiempos como estos de estudiar tu palabra nos recuerdan, Señor, que tú tienes un propósito. Nos recuerdan que nuestra fe no es una fe vacía. Nos recuerdan, Señor, que tú cumplirás cada una de tus promesas. Gracias por el libro de Hechos. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, de tus hijas. Que tu propósito se cumpla, Señor. Que nuestra fe crezca y que veamos tu gloria descender en este lugar. Que veamos a tu Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de la muerte. El mismo Espíritu está aquí, es tu promesa. Tú lo has dicho, Señor. Haz lo que quieras hacer. Rompe nuestros paradigmas, lo que tú quieras hacer, Señor. Creemos que no hay imposibles para ti. Tú puedes levantar al muerto, tú puedes sanar al enfermo, tú puedes restaurar relaciones rotas, tú puedes volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Tú puedes restaurar, Señor, todo. Tú puedes sanar de cualquier enfermedad, mi Dios. No tenemos la más mínima duda. Aumenta nuestra fe. Y que en esta tu iglesia cada uno de nosotros tenga esa fe que cree lo imposible, porque eres un Dios de lo imposible. Te amamos, Señor. Gracias, gracias. En el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, amén y amén.